Pues aquí vamos a continuar con el curso de factura electrónica. Vamos a hablar de la versión 4.0 y en este caso vamos a ver cómo llenar de manera correcta la parte del CFDI. Bien, esta es la cuarta sesión y vamos a ver dentro de este proceso qué es lo que tenemos que estar considerando. Bien, como sabemos, la información que viene dentro de la emisión de factura electrónica, hay ciertos catálogos que hay que estar cumpliendo y a partir de la versión 4.0 se integraron nuevos catálogos como sería la forma de pago, catálogo de la moneda y los tipos de comprobante, considerando la parte de ingresos, egresos, traslados, pagos, los catálogos de exportación y los CFDI relacionados. Bien, vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos y qué es lo que tienen que estar considerando para este proceso. Bien, básicamente el tema de la factura electrónica, como habíamos mencionado anteriormente, este lleva una estructura. Y en esa parte de la estructura viene tanto el emisor, el receptor, los conceptos y la parte de impuestos. Dentro de la parte del anexo 20, encontramos que hay datos obligatorios para la correcta emisión del CFDI 4.0 y por el otro lado también con la parte del receptor hay una serie de comprobantes que hay que estar ahí identificando y algunos son mediante algunas excepciones que se tienen que estar considerando. Y bueno, toda la parte de conceptos encontramos ahí tanto catálogos de unidades de medida, catálogos de impuestos y diferentes tipos de catálogos que están relacionados. Y por el otro lado existen tanto los impuestos, impuestos retenidos, impuestos trasladados, impuestos con diferentes tasas del cero o diferentes tipos de IVA o IEPS. Entonces vamos a ver cómo deben de llenar de manera correcta un CFDI 4.0 y para ello vamos a ver la primera parte de la configuración de esta parte de estructura. Y bien, lo que tenemos como primer punto es básicamente identificar cuáles son los campos obligatorios y qué tenemos que estar considerando para generar de manera correcta un CFDI 4.0. Bueno, en este caso encontramos la versión 4.0, que es la que está ahorita en el mercado, y adicionalmente existe el nodo que sería la parte de serie, que en este caso es opcional, y así como la parte del folio. Estos dos campos normalmente los utilizan las compañías cuando quieren identificar internamente qué tipo de comprobantes van a generar. Por ejemplo, si generan notas de crédito, ponen una serie y automáticamente van generando un número de folio interno. Entonces, por esto, estos campos, tanto serie como folio, va a depender mucho de su proceso y cómo lo tienes de manera interna. En algunos casos se puede aplicar y en algunos otros casos no. Por el otro lado, un punto importante es la fecha de la emisión y la fecha de la emisión hay que considerar ahí la ubicación geográfica del emisor. Podemos identificar que, por ejemplo, una empresa que tiene su matriz en Ciudad de México y tiene sucursales en Monterrey, Guadalajara, etcétera, y esto se emite en un comprobante desde Guadalajara o Monterrey, habría que considerar el formato de la fecha, que es año, mes, día, considerando la hora, minuto y segundo. Y bueno, esto anteriormente tenía ciertas implicaciones cuando estaba el horario de verano, pero ahora pues básicamente se hace un proceso como unificado, ¿no? Y la parte del sello es un tema ya más técnico, que sería la parte del sello digital, que se incluye dentro del mismo proceso de la generación de la factura electrónica. Y aquí identificamos que el número de serie del certificado digital sería a 20 posiciones. Vamos a ver que si ustedes abren un certificado de sello digital va a venir 40 posiciones y habría que eliminar los ceros que están antes y nos va a dar el número del certificado de sello digital, que está en 20 posiciones. Y bueno, algo que es importante ahora en la versión 4.0 es identificar la forma en que se realiza el pago y para ello se debe anotar el tipo de clave en base al catálogo de forma de pago. Entonces sea como la primera parte fundamental. Y por el otro lado, continuando con la versión 4.0, el nuevo certificado y el certificado son obligatorios. La parte de condiciones de pago, aquí pueden poner ustedes una leyenda
y podrían identificar a lo mejor pues, esta factura o este documento se paga 4 meses sin intereses, etcétera. La parte del subtotal es importante ahí considerar que este subtotal es el importe de la factura sin impuestos y sin deducciones, considerando el importe neto. En el campo de descuento vamos a aplicar ya el descuento del valor total de la operación del CFDI. Y otro punto importante es considerar la moneda con que se está facturando el documento. Existen diferentes tipos de moneda y aquí encontramos algunos puntos importantes por lo que sería el tema de comercio exterior. Se utiliza mucho euros, dólares, etcétera. Y aquí está relacionado la moneda y si existiera un campo diferente a la moneda nacional, pues básicamente tendría que vincularse el tipo de cambio que está considerando para ese tipo de moneda diferente. Y bueno, la parte del total ya es el total considerando la parte de los impuestos menos los descuentos. Entonces estos son como los campos principales en un CFDI 4.0 y obtenemos también en el tipo de comprobante, vamos a estar clasificando que sería ingreso, egreso, traslado o pago. Y aquí vamos a ver que dependiendo de la operación, vamos a tener que identificar mediante alguno de estos 4 elementos la I de ingreso, la E de egreso, la T de traslado y la P de pago. Y también podemos considerar aquí el tema de nómina, ¿no? Entonces en el CFDI 4.0 es como la base fundamental para poder empezar a generar la información de los diferentes tipos de documentos. Y bueno, a partir de la versión 4.0, el nodo de exportación es obligatorio ahora considerarlo en este tipo de comprobante. Y si no hay un tema de exportación, pues básicamente se le pone el valor 0.1 que no aplica. Pero en el caso que utilicemos que si es de exportación, tenemos que poner el valor 0.2 y agregar el complemento de comercio exterior. Y dentro de la parte del complemento de comercio exterior, ahora viene un nodo nuevo para identificar que se trata de un tema de exportación. El otro punto es considerar el método de pago, que aquí únicamente existen dos, el PPD, pago en parcialidades, el PUE, que es en una sola exhibición. Y bueno, ahí es importante identificar esto porque cuando se hace la emisión de la factura, hay que considerar que posteriormente a la parte de la recepción del pago, habría que considerar un tema de un complemento de pagos. En ocasiones algunas compañías, por error, un documento que es PUE, integran ese proceso en un complemento de pagos, siendo que está mal especificado. Entonces es importante considerar eso para el tema de la emisión del CFDI 4.0. Y algo que cambió ahora con la nueva versión es identificar lo que sería la parte del código postal. Y mediante la parte del código postal viene una serie de catálogos que están relacionados con la localidad, la calle, la colonia, etcétera. Y simplemente anotando el código postal, ya de esta manera eliminamos en la versión 4.0 la obligación de poner la dirección, la colonia, el estado, etcétera, sino simplemente con el código postal ya podemos identificar este proceso. Y bueno, estos son los puntos importantes en el encabezado del CFDI 4.0 y dentro de este mismo comprobante vamos a encontrar más información donde en algún momento ustedes podrán generar un CFDI. Si ese CFDI a lo mejor lo relacionan con una nota de crédito o lo relacionan con un pago o lo relacionan con un complemento de comercio exterior, entonces existe ese tipo de relación y habría que identificar el UID que está relacionado con una factura o un tipo de documento. Esto es muy común utilizarlo cuando se hacen facturas por anticipos. Y en la parte de facturas por anticipo se pone el CFDI relacionado, donde identificamos el monto de la operación y luego los impuestos de cada una de ellas. Bien, entonces vamos a ver aquí cuáles son los tipos de relaciones que podemos encontrar
en una factura donde básicamente ahora vemos 7. Entonces, en el tipo de relación, si ustedes están haciendo la aceptación de un anticipo y no concluye toda la operación, van a poner la relación del UID relacionado y van a identificar el tipo de relación que es 07, y esto nos indica que hay un CFDI por aplicación de anticipos. El tipo de relación 1, pues básicamente lo utilizamos cuando haya una nota de crédito. El tipo de relación 2, cuando exista una nota de débito. El tipo 3, esto lo vamos a utilizar mucho en lo que sería traslado de mercancías, en el tema de carta aporte o el tema de logística inversa, ¿no? Entonces existe una relación CO3 cuando hay una devolución de mercancías sobre una factura que ya fue previamente emitida o sobre un traslado. Por otro lado, si tuvieran algún error en el tema de la emisión de un CFDI y este ya se timbró, vamos a tener ahí que identificar que esta nueva factura o este nuevo CFDI tiene la clave 04 y que lo estamos sustituyendo por un CFDI previamente. Otro punto que consideramos ahí es el 5, que es el de traslado de mercancías que previamente fueron facturados. Y esto normalmente lo hacemos cuando hacemos un CFDI de traslado para evitar la duplicidad de los impuestos y los tipos de valores que vienen de ese documento. Y el 06 igualmente es una factura que se generó previamente. Entonces estamos viendo aquí todos los datos que son obligatorios para el CFDI 4.0 y los campos que están relacionados, que en este caso es un CFDI que previamente se generó. Y para poder generar la factura electrónica 4.0, pues hay que identificar quién es el emisor, donde pues básicamente un punto importante es el RFC, y dentro de este RFC puede ser una persona física, una persona moral. Cuando se trate de una persona física o persona moral, hay que identificar la razón social de quien está emitiendo la factura. Y por el otro lado es importante identificar ahora el régimen fiscal. Este nuevo régimen fiscal puede tener ciertas implicaciones que, de acuerdo a su constancia de situación fiscal, se va a generar esta factura, considerando que ustedes tienen esa constancia de sus obligaciones, donde generaron esa factura con ese régimen fiscal. ¿Por qué es importante esto? Si ustedes en su constancia de situación fiscal ponen un régimen fiscal que no tienen dado de alta, el SAT automáticamente, cuando usan ese régimen fiscal, pues les atribuye que tienen esas nuevas obligaciones. Y por el otro lado, en el tema del receptor, básicamente encontramos ahí, tenemos que tener el RFC, el domicilio fiscal, que en este caso vamos a anotar el código postal, y la parte del régimen fiscal, que en este caso sería obligatorio. Y ahí es importante solicitarle a sus clientes que les manden la constancia de situación fiscal para identificar de manera correcta el régimen fiscal. Y por el otro lado, también hay que identificar el uso del CFDI para integrarlo dentro de la parte del catálogo y de esta manera tener relacionado todos los comprobantes de acuerdo al tipo de ingreso o egreso. Continuando con el campo obligatorio, los campos obligatorios de la factura electrónica, nos vamos a nivel de los conceptos o a nivel del detalle. Y aquí es importante ya identificar la clave del producto o servicio, que en este caso, cuando hacemos carta aporte, hay que especificar la clave dependiendo del servicio. También cuando hacemos todo el tema de complemento de pagos, identificar el servicio, lo que es la parte de la nómina también, y el número de identificación, que en este caso es opcional, y muchas compañías lo utilizan para poner su código interno de su producto. Por el otro lado, es importante considerar ahí lo que sería la parte de la cantidad, y en este caso hay que anotarlo hasta con 6 decimales, y en algunos casos hay algunos detalles con algunos sistemas RP porque no soportan los 6 decimales, y hay algunas configuraciones adicionales que tienen que estar
identificando. Por otro lado, hay que identificar dentro del catálogo del SAT la clave de unidad de medida para que en base a ese tipo de producto o servicio lo tengamos catalogado. Y bueno, la parte de unidad, ahí estamos identificando que existe otro catálogo, que es la parte de C clave unidad, y ahí nos va a especificar si fueron kilos, piezas, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esta información para el detalle de la factura. Y continuando con los datos obligatorios, habría que agregar la parte de la descripción, el valor unitario, ya que el importe debe de ir sin impuestos o descuentos. Y nuevamente encontramos que la posición son hasta 6 decimales. Y aquí vamos a identificar que tenemos que poner el importe individual por cada uno de los productos. Y si aplicamos algún descuento, lo vamos a tener que identificar a nivel de línea, no a nivel de total, para poder generar de manera correcta la factura electrónica. Recuerden que anteriormente vimos que en la parte de descuentos se puede englobar a nivel general de la factura, pero aquí está a nivel individual en la parte de la sección del detalle. ¿Qué más encontramos dentro de la factura electrónica de los campos que son obligatorios? Ahora encontramos la definición si el producto o servicio está dentro del catálogo de objeto de impuestos. Y ahí hemos visto que a partir de hace unos meses se agregó una nueva clave que sería la clave 05, donde si es objeto de impuestos es una parte de IVA de crédito y es a nivel de Provedi. Entonces encontramos si es no objeto de impuestos, si objeto de impuestos, si objeto de impuestos si no obligado al desglose, si objeto de impuestos si no causa impuestos, ¿no? Entonces aquí es importante que identifiquen bien esta información, porque luego encontramos empresas que generan ahí facturas y esas facturas llevan una tasa cero y el simple hecho de decir que es tasa cero no los exime que sea objeto de impuestos, ¿no? Entonces, como es una tasa cero, sí lleva un impuesto que es tasa cero y tendría que estarse identificando de manera correcta. Vamos a ver la explicación de cada uno de estos tipos de objetos de impuestos. Y en la parte de la clave 01, que no es objeto de impuestos, pues básicamente se utiliza mucho cuando haya algún tema de pago de importación y en este caso la contraprestación obtengas ingresos y realiza algunos gastos e inversiones donde se tiene que trasladar el impuesto al valor agregado, ¿no? La clave 02, pues básicamente el impuesto al valor agregado para personas físicas y morales cuando se realicen alguna de las siguientes actividades o actos, ¿no? Enajenación de bienes, prestación de servicios independientes, importación de bienes o servicios o prestación de bienes para su uso o gozo temporal. En la clave 03 aplica nada más para contribuyentes de IEPS de acuerdo al artículo 19 de la Ley Impuesto sobre Productos y Servicios. Y la clave 04, que si es objeto de impuestos y no causa impuestos, es para considerar la parte de los intereses devengados que no fueron grabados. Y bueno, esto básicamente lo encontramos ahí de acuerdo a la ley del IVA para la parte de los montos de intereses reales sobre un objeto grabado. Y en este caso, si la clave es 02, si es objeto de impuestos, pero aquí no tendríamos que una doble tributación, ¿no? Y ya por último, la clave 05, esta clave 05 es una clave nueva que se definió básicamente en la frontera del Istmo de Tehuantepec para llegar a fortalecer este tipo de operaciones. Y las zonas donde aplica, pues básicamente es Coatzacoalcos, Tezistepec, San Juan Evangelista y Salina Cruz. Entonces, todo este tipo de operaciones en esas secciones deben llevar la clave 05 y con esto identifican la información. Bien, si tuvieran más dudas o preguntas, igual hay un libro en Amazon que es Factura Electrónica CFDI 4.0. De ahí podrían consultar la guía para hacer de manera correcta
la emisión de un comprobante fiscal digital, tanto ingresos, egresos, traslado, pago, la parte de nómina, venta al público en general, complemento de pagos, complemento de comercio exterior y la parte de recibo de nómina. Ahí en esta guía van a poder encontrar esa información y lo van a poder utilizar para generar de manera correcta un comprobante. Bien, con esto terminamos ya esta sesión y bueno, no me resta más que agradecerles. Si quisieran ahí alguna solución de factura electrónica, con mucho gusto mándenme un WhatsApp al 55 55 07 2133 y con gusto los apoyamos. Quédense aquí, va a seguir más información de cómo generar de manera correcta la factura electrónica, o en este canal de YouTube van a poder encontrar más información relevante a temas de REPSE, carta aporte y cualquier tipo de información que es importante para poder generar de manera correcta todos los comprobantes. Bien, cuídense mucho y seguimos conversando. Hasta luego.